Francisco José, a Johnny Rodríguez y a Pablo César. Pero también veo por aquí a Gloria Elisa. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión de hoy, en la cual tenemos un invitado especial, al ingeniero Juan Carlos Caicedo. Juan Carlos es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, universidad en la cual hizo pregrado en Ingeniería de Sistemas de Computación. Luego Juan Carlos hizo maestría también en la misma área, en Ingeniería de Sistemas, en la misma universidad. Y posteriormente hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional, mediante los cuales tuvo la oportunidad de estar fuera del país haciendo trabajos en modalidad de pasantía. Estuvo en el Reino Unido durante algún tiempo, en una universidad trabajando para un grupo de investigación. Posteriormente estuvo en Microsoft Research haciendo también una pasantía de investigación, y tuvo la oportunidad también de estar haciendo una pasantía en Google, en la cual estuvo aplicando todos esos conceptos de los cuales hoy nos va a contar. Actualmente Juan Carlos es postdoc, es investigador en modalidad postdoctoral en un instituto que se conoce como el Broad Institute of MIT and Harvard, que es un instituto de investigación el cual recibe toda la financiación del MIT y el Harvard, institutos de investigación, universidades muy reconocidas a nivel mundial en ingeniería. Y Juan Carlos entonces hoy nos va a contar su experiencia de cómo está aplicando sus conocimientos en Machine Learning para hacer estudios a nivel celular. Entonces, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Y en este momento podemos iniciar la charla. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y también por la presentación en el día de hoy. Me informaron cuando me conecté que van a estar haciendo streaming a través de YouTube. Entonces, yo voy a estar pendiente de preguntas que se puedan ir generando a medida que voy avanzando con la presentación. Entiendo también que ustedes pueden ver mi pantalla, bueno, no mi pantalla, sino los slides, la presentación que está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, el título de esta charla es Cuantificando estados celulares con imágenes microscópicas. Actualmente yo trabajo en el Instituto Broad de Harvard y MIT, que se encuentra localizado en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Este es el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts y nosotros tenemos nuestro laboratorio en ese campus. Este es el edificio en donde trabajamos y es un instituto que se dedica principalmente a investigación en biología. El Instituto Broad es una colaboración entre las dos universidades que se encuentran en esta ciudad, MIT y Harvard, y su misión es traer el poder de las tecnologías en genética, las cuales se han venido desarrollando durante los últimos años, hacia la medicina, es decir, transferir lo que sabemos acerca del genoma humano para aplicarlo a tratamientos médicos y procurar por la salud humana en general. Se hace investigación fundamental en biología en este instituto y una de las características importantes es que todo el trabajo biológico que se hace se ve soportado por una plataforma computacional, es decir, a diferencia del típico laboratorio biológico en donde se tienen principalmente instrumentos y instrumentos biológicos y elementos
como microscopios y químicos, etcétera. Este instituto cuenta también con una planta de científicos en computación y una infraestructura computacional de gran capacidad para procesar la información que se genera cuando se analizan datos genéticos. Entonces, esa es una de las características interesantes del Instituto Broad. Combina información biológica con las últimas tendencias de aprendizaje de máquina en computación. Y el instituto está organizado por plataformas que son como grandes grupos de investigación en donde se desarrollan o se especializan en diferentes áreas del conocimiento en biología, como por ejemplo la plataforma de proteómica, que se especializa en analizar el funcionamiento de las proteínas a nivel molecular, en la plataforma genética, que hace secuenciamiento y seguimiento de cadenas de ADN. También tenemos la plataforma de metabolómica, que se encarga de analizar y estudiar metabolismos del organismo y la forma en la que se encuentran conectados. También hay una plataforma de biología molecular o biología química, en donde se analizan compuestos y medicamentos que pueden impactar diferentes procesos biológicos. Y también hay una plataforma que se dedica al análisis de imágenes. Esta es la plataforma en la que yo trabajo, la plataforma de análisis de imágenes. Está compuesta por un grupo interdisciplinario entre biólogos, ingenieros que buscan poner al servicio de otros biólogos el poder de la visión por computador para analizar imágenes de microscopía y poder responder preguntas biológicas a partir de estas imágenes. Entonces, en esta plataforma es en donde yo desarrollo la mayor cantidad de mi trabajo en el instituto. Antes de continuar con el trabajo que nosotros hacemos en esta plataforma de imágenes, voy a mencionarles rápidamente también el trabajo que hice previamente a llegar acá al instituto y bueno, y pues la forma en la que de alguna manera eso conecta con la investigación que estoy haciendo hoy en día. Mi trabajo de investigación empezó en la Universidad Nacional, como estaba comentando Jorge Camargo, en un grupo también que hace ingeniería biomédica. Y básicamente el problema de investigación en el que yo estaba trabajando en aquel entonces era analizar imágenes de histología para poner a funcionar un sistema de búsqueda de imágenes. Entonces, este cuadro que se encuentra en el centro es el sistema para buscar imágenes y la idea era que dada una imagen que un experto o un biólogo, un patólogo está interesado en analizar, se la entrega se le pide al sistema que traiga imágenes similares. Entonces, el sistema analiza el contenido de la imagen y la compara con una base de datos que ya existía para encontrar imágenes que sean similares o que estén relacionadas. Después de hacer la búsqueda y la comparación, entrega unos resultados para que el experto pueda comparar lo que ya teníamos en el historial de la base de datos con lo que actualmente la persona está interesada en estudiar. Y nosotros propusimos algunas técnicas para analizar el contenido de las imágenes y comparar el contenido y encontrar las imágenes más similares, más relevantes, utilizando tanto el contenido de las imágenes como información asociada que pudiera estar disponible en historias clínicas o otro tipo de información. Este trabajo lo publicamos en múltiples revistas internacionales, algunas de ellas Neurocomputing y el Journal de Biomedical Informatics.
Eso fue parte de mi trabajo de investigación doctoral, pero también estuve haciendo trabajo más de base en visión por computador, utilizando análisis de fotografías. Esto fue un trabajo que hice en colaboración con Microsoft Research, en donde nosotros queríamos encontrar una forma de recomendarle al usuario cómo hacer mejoramiento de la calidad de las imágenes. Entonces, si tenemos una fotografía que ha sido capturada con un teléfono móvil, por ejemplo, y esa imagen está siendo cargada a una red social, podríamos recomendarle a la persona algunos filtros o algunas mejoras para esta imagen. Entonces, el propósito es que, claro, existe software profesional para hacer retoques, como por ejemplo Photoshop, que tiene cientos de opciones en la interfaz de usuario para que la persona haga ajustes profesionales a la imagen, pero la mayoría de los usuarios no pueden o no tienen el tiempo y tampoco tienen la experticia para manejar todos estos controles. Entonces la idea es que automáticamente el sistema pueda recomendar algunos retoques que se ajusten más a las preferencias del usuario. Y hicimos un estudio con múltiples usuarios utilizando una herramienta en la web y también publicamos nuestro trabajo de investigación en las conferencias de visión por computador. Otro trabajo de investigación que estuve haciendo en visión por computador, digamos, genérica, fue parte de mi trabajo en Google cuando tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de visión por computador que se encargaba justamente de hacer búsqueda de imágenes, pero a escala web. Entonces el propósito en esa época, recuerdo que más o menos hacia el 2006, 2008, Google todavía no tenía un sistema de búsqueda de imágenes por contenido. Era un problema de investigación relevante en esa época y la idea de nuestro trabajo de investigación allí fue clasificar las imágenes automáticamente para filtrar imágenes que no tuvieran el objeto o la imagen de interés no estuviera relacionada con lo que el usuario busca. Y para clasificar grandes cantidades de imágenes en la web se necesitaban estrategias que fueran computacionalmente eficientes, como hacer paralelismo en un data center utilizando MapReduce o utilizando GPUs. Después de este trabajo empecé también a hacer investigación en Deep Learning, utilizando redes neuronales convolucionales, que son la tecnología con la que hoy en día se mueve la mayor parte del trabajo en análisis de imágenes. Y un ejemplo de este trabajo utilizando Deep Learning para analizar imágenes lo desarrollé también en colaboración con investigadores de la Universidad de Illinois para localizar objetos en una imagen. Entonces, el problema de localizar o detectar objetos se diferencia de la clasificación en el sentido de que no solamente tenemos que decir hay una bicicleta en la imagen, sino que también tenemos que indicar en dónde se encuentra la bicicleta, y para eso se utilizan unas cajas que indican la región en donde la bicicleta está o la región en donde la persona se encuentra o donde el vehículo se encuentra. Y este es el problema de detección de objetos. Nosotros propusimos un método que automáticamente localiza los objetos utilizando Deep Learning. Esa era mi experiencia de investigación antes de unirme al Instituto Broad. Y claro, pues sigo trabajando en tecnologías para el análisis de imágenes, pero en esta oportunidad lo estamos haciendo nuevamente, investigación en biología, así como lo hicimos cuando trabajábamos en colaboración con Jorge Camargo y otros miembros del equipo de investigación de la Universidad Nacional. Entonces voy a hablarles un poco más acerca de lo que hacemos hoy en día en la plataforma de imágenes en el Instituto Broad. La plataforma de imágenes
está organizada en tres subgrupos, digamos. En total, la plataforma de imágenes tiene más o menos 15 o 16 personas que están organizadas en tres grupos diferentes. El primero de ellos es el equipo de ingeniería de software, el otro es el equipo de desarrollo de ensayos y el otro es el equipo de profiling o el equipo de análisis de datos. Entonces, arranquemos hablando un poco acerca del desarrollo de ensayos. El desarrollo de ensayos es principalmente liderado por biólogos que conocen preguntas de investigación, que entienden acerca del el tipo de información que se observa en las imágenes o un ensayo en general, y también conocen la forma en la que esas imágenes se capturan, y lo que ellas representan. Entonces, cuando algún grupo de investigación, ya sea interno del Instituto Broad o de alguna universidad o de los hospitales con los que nosotros trabajan, buscan asesoría relacionada con ensayos con imágenes, este equipo de desarrollo de ensayos es el que tiene la capacidad de guiar y de recomendar técnicas para la captura de imágenes. Hay muchas formas de capturar imágenes biológicas. Se pueden aplicar diferentes tintes, como tintes fluorescentes, por ejemplo, o tintes inmunohistológicos. Y dependiendo del tipo de células o tejidos que se estén analizando, se pueden recomendar una u otra alternativa. También la calibración de los microscopios, la magnificación y otro tipo de detalles técnicos son principalmente la decisión de los desarrolladores de ensayos. Los desarrolladores de ensayos también son expertos en el uso de software para analizar esas imágenes, y en particular un software que nosotros desarrollamos en la plataforma que se conoce como Cell Profiler. Este es el software que se desarrolla por los ingenieros de software. Nosotros recibimos colecciones de imágenes todo el tiempo y este software tiene las funcionalidades especializadas para el análisis de imágenes biológicas. Hay un equipo de ingeniería enfocado en hacerle mantenimiento. Esto es software libre, se puede descargar de la web, y es libre y abierto como muchas otras cosas en el Broad, no solamente el software, sino también los datos. Muchas de las cosas que se hacen en el Instituto Broad son de acceso universal. Entonces, este software, que es mantenido por el equipo de ingeniería, incorpora algoritmos para segmentar, detectar células y cuantificarlas utilizando medidas como el área, la forma, las texturas y otras características importantes. El equipo de análisis de datos es el equipo en el que yo estoy trabajando, y nosotros nos especializamos en hacer análisis de los datos que se producen después de analizar las imágenes utilizando un software como Cell Profiler. Entonces, esta técnica se conoce como perfilamiento de las imágenes o caracterización de un experimento utilizando imágenes, y más o menos el workflow de lo que nosotros hacemos en el equipo de análisis de datos va de esta manera. Aquí hay una flecha que indica más o menos los pasos que nosotros seguimos para hacer caracterización de experimentos biológicos utilizando imágenes, y se pueden distinguir, digamos, como cuatro grandes bloques que incluyen la extracción de características, la preparación de los datos en azul, la construcción de los perfiles en amarillo y el análisis de esos perfiles en verde. Entonces, usualmente nosotros arrancamos haciendo análisis de las imágenes, que incluye encontrar los objetos, hacer controles de calidad y extraer medidas asociadas a cada una de las células que se observan en una imagen particular. Estas medidas se organizan en una matriz de datos, que es la que se alimenta al siguiente paso. Esta matriz tiene en las filas
el número de células que hayan sido detectadas en una imagen particular, y en las columnas tiene las medidas o las características que se calculan para cada célula, como por ejemplo el área de cada una de las células, el tamaño del núcleo, la cantidad de mitocondria activa y otro tipo de cosas que se pueden medir sobre las células. El propósito de preparar esos datos es representar esa información de cada imagen en una matriz que tiene esas medidas. Esas medidas hay que normalizarlas, hay que prepararlas para poder hacer análisis y poder hacer el perfilamiento de los experimentos. Usualmente nosotros no estamos realmente interesados en las medidas de una sola célula, sino de lo que sucede o cuál es la tendencia en un ensayo o experimento particular. Y eso es lo que nosotros conocemos como el perfilamiento o profiling, en donde para un experimento específico se agrega la información de múltiples células y de manera que se pueda medir la señal de respuesta en un experimento particular. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Después de que tenemos los perfiles para un experimento, y se pueden imaginar ustedes un perfil de un experimento como si fuera un perfil de una persona en una red social. La persona tiene su fotografía, su información personal, datos de contacto y otro tipo de estadísticas que se pueden adjuntar al perfil. Lo mismo hacemos nosotros con experimentos biológicos. Se realiza un experimento y después de agregar toda la información, construimos un perfil con todos los detalles relevantes para ese experimento, incluyendo metadata y medidas que se hayan tomado experimentalmente sobre las imágenes. Y finalmente, con esas medidas, se analizan múltiples perfiles para comparar cuál ensayo o cuál experimento está relacionado con cuál otro y encontrar relaciones o encontrar correlaciones, patrones que indiquen cuál es el significado de haber hecho ese experimento en un contexto un poco más amplio. Este workflow nosotros nos encargamos de detallarlo en un artículo de revisión que se publicó el mes pasado en la revista Nature Methods y comprende una paso a paso de todos esos procesos individuales que hay que lograr para finalmente comparar información de manera cuantitativa basadas en imágenes. ¿Qué son los ensayos biológicos? Nosotros construimos perfiles para los ensayos biológicos, pero digamos que para hacernos una idea de lo que es un ensayo biológico, podemos utilizar esta ilustración, en donde básicamente hay una pregunta de investigación en biología, como por ejemplo, queremos probar si esta nueva droga realmente tiene algún efecto sobre el cáncer o no, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es cultivar algunas células en una pipeta y esas células se hacen crecer por cierto tiempo. Pueden ser células de cáncer que se pueden obtener en el laboratorio y después de que se dejan crecer por cierto tiempo se les aplica el compuesto o la droga que nosotros estamos interesados en probar. Y ese paso de aplicar la droga es lo que se conoce como el paso de estimulación. Las células estaban creciendo felices en la pipeta y nosotros agregamos un compuesto. Y al final lo que nosotros queremos es detectar cuál es la respuesta de ese compuesto sobre las células o cuál es el efecto de haber perturbado o estimulado las células con ese compuesto. Y para poder detectar qué fue lo que le pasó a las células después de haberle aplicado el compuesto, existen muchas tecnologías para leer cuántos cambios ha sufrido la célula desde diferentes perspectivas biológicas. La más natural, que es la que nosotros trabajamos, es tomar fotografías.
le tomamos fotografías antes y después y hacemos la comparación de qué fue lo que le sucedió a la célula. Esas son las lecturas que se hacen después de que se ha terminado el experimento. Cuando el experimento termina, miramos qué fue lo que pasó. Ese es un ensayo biológico y el ensayo biológico se puede hacer en pipetas, y así se hizo por mucho tiempo, pero hoy en día se utilizan platos con múltiples pipetas en donde se pueden hacer muchos ensayos simultáneamente. En cada uno de estos círculos nos podemos imaginar una pipeta con un experimento o con un ensayo distinto. Y los platos modernos tienen 300, casi 400 pipetas independientes en donde se pueden ejecutar ensayos distintos. Y un experimento típico incluye decenas de platos. Entonces, cuando estamos hablando de experimentos como los que se ejecutan en el Instituto Broad, estamos hablando de decenas o cientos de platos con miles de experimentos que se prueban simultáneamente para probar una hipótesis biológica. Claro, preparar todas esas pipetas es un trabajo arduo de alguna manera, entonces existen robots que se encargan de alimentar las células y mantenerlas en condiciones viables antes de que se les aplique la estimulación o la perturbación y todo esto se puede automatizar para que los biólogos no tengan que preocuparse por cada uno de los ensayos independientemente. Entonces, hay un alto nivel de automatización para crear esos ensayos y también para automatizar la forma en la que se capturan las imágenes. En cada uno de estos pipetas que se encuentran en el plato hay que calibrar el microscopio, ajustarlo, tomar las fotografías y seguir con con la siguiente pipeta en el plato y todo eso para cientos de platos. Entonces el robot se encarga de hacer todo esto automatizadamente y el operario simplemente tiene que asegurarse de que la maquinaria está funcionando de manera correcta. Todo eso, después de que se ha corrido con cientos o miles de experimentos, miles de ensayos, genera una cantidad de imágenes. Son grandes colecciones de imágenes en donde cada una de ellas puede tener múltiples células, por supuesto, y lo que nosotros queremos es medir qué fue lo que cambió de una condición a otra, de un ensayo a otro, cuál es la diferencia. Esta es una ilustración de las imágenes que nosotros capturamos. Las imágenes que nosotros utilizamos en la mayoría de los ensayos se miden con un protocolo conocido como cell painting o pintando la célula, básicamente, que incluye 5 canales fluorescentes. Acá los podemos ver combinados después de que se ha hecho el análisis de segmentación para identificar cada una de las células independientemente. Y los 5 canales revelan estructuras diferentes en la célula, como por ejemplo el núcleo o el retículo endoplasmático, RNA, mitocondria y así sucesivamente. Cada uno de los canales se especializa en alguno de los órganos importantes en la célula. Y toda esta información se agrega para identificar una célula específica y tomar las medidas sobre ella. Las imágenes tienen mucho contenido y la idea es que nosotros podamos llegar a una conclusión biológica no solamente porque las imágenes se observan diferentes, sino porque cuantitativamente las medidas de las células tienen alguna variación. Entonces, a lo que nosotros le apostamos es a que las medidas que se toman sobre imágenes son medidas que se pueden utilizar para soportar evidencia que indique si
si un compuesto está funcionando mejor que otro, o si un ensayo es diferente al otro, o si una droga tiene la respuesta que estamos buscando o no. Y para hacer medidas sobre las imágenes, tenemos la filosofía de medir todo lo que más se pueda, es decir, extraer tantas características como sea posible. Entonces medimos cosas como el tamaño del núcleo, el área del citoplasma, también medimos múltiples tipos de texturas, características de forma, que son invariantes a rotación, etcétera, etcétera. Tenemos muchas medidas. Y esta matriz que se encuentra acá ilustra nuevamente en las filas una célula particular. Entonces, cada fila es una célula y las columnas ilustran las características que medimos. Entonces, entre más verde, brillante sea el valor de una característica, es porque la célula tiene un valor alto con respecto a esa característica. Por ejemplo, qué tan grande es el núcleo. Y si fuera una de estas características el tamaño del núcleo, entre más verde, más grande el núcleo, o entre más rojo, más pequeño. Esto es lo que indica esta matriz, que tiene células por un lado y características de la célula en las columnas. Y tomamos todas esas medidas porque en realidad a priori no sabemos cuál va a ser la respuesta de la célula. Entonces tenemos que capturar tanta información cuantitativa como sea posible para tener la oportunidad de detectar los cambios que se están produciendo a nivel celular. De todas esas matrices, básicamente nosotros terminamos teniendo una matriz por cada ensayo, porque cada ensayo genera múltiples células y de cada célula tomamos múltiples medidas. Entonces estas matrices son de alguna manera el perfil asociado a este ensayo particular. Otro ensayo tendrá otra respuesta diferente y así para cada uno de los ensayos. Entonces lo que nosotros construimos finalmente es agregar esta información que se encuentra en esta matriz con múltiples células y convertirla en una sola fila de los múltiples experimentos que tenemos, es decir, lo reducimos o agregamos esa información de manera que se pueda comparar con otros experimentos. Utilizando las matrices directamente no nos permite comparar dos experimentos simultáneamente porque el número de células que hay en este experimento puede terminar siendo diferente al número de células de este otro experimento. Entonces, comparar una matriz con la otra no es viable en la mayoría de los casos. Entonces, lo que hacemos es reducirlo o colapsarlo en una sola representación que incluye toda la información del experimento. Después de que tenemos esta información para todos los experimentos, entonces en este plato deben haber 384 experimentos. Finalmente tenemos una matriz con 384 experimentos que indican el nombre del compuesto, por ejemplo, que se está probando en esa pipeta y los niveles de respuesta que se observaron a nivel celular para ese experimento. Cuando tenemos esta información de los perfiles para cada uno de los experimentos, podemos empezar a hacer hipótesis biológicas y comparar qué pasa con un experimento cuando se compara o se analiza contra otro. Entonces, por ejemplo, si aquí hay 384 experimentos, podemos construir una matriz de similitud que indica estos experimentos comparados contra ellos mismos, cuánta variación observamos o cuánta correlación observamos. Entre más rojo el valor de la matriz de similitud, mayor es la similitud, por eso la diagonal es la más oscura en este caso, porque obviamente cada experimento es más similar a sí mismo que a los demás. Pero también observamos que hay grupos de experimentos que se encuentran como en bloques que son muy similares el uno con el otro.
porque sus perfiles o los valores de la información que extraímos de las imágenes tiende a tener valores similares. Entonces esos grupos son de bastante interés para poder responder a preguntas biológicas y identificar cuáles son las respuestas de diferentes experimentos. Si el valor de la matriz es azul, significa que hay anticorrelación de alguna manera o están correlacionados de manera inversa. Y eso también es interesante porque pueda que dos experimentos estén teniendo respuesta totalmente opuesta, lo cual podría llegar a ser interesante si estamos hablando de un medicamento que tiene que revertir un proceso biológico o cosas de ese estilo. Entonces, las correlaciones negativas también son interesantes. Esta es más o menos como los números de la escala de uno de los experimentos que estuvimos ejecutando en el año pasado. Incluía 1.500 compuestos o 1.500 medicamentos diferentes. Cada uno de ellos se estaba probando a 6 concentraciones diferentes, es decir, por decir algo, 0.1 mililitros o 0.2 mililitros, 0.5 mililitros, para saber cuál es la respuesta a diferentes concentraciones. Esto nos da una combinación de 1.500 por 6 ensayos que hay que hacer. Y cada uno de esos 1.500 por 6 hay que replicarlos 5 veces, porque no queremos caer en la tentación de decir que un compuesto tiene una respuesta positiva si no se observa o si no es reproducible. Entonces hay que replicar los experimentos múltiples veces también. En cada uno de los ensayos se toman 9 imágenes y las imágenes son de más o menos 2.000 por 2.000 píxeles y cada imagen tiene 5 canales. Todo esto nos da un total de 26 terabytes de información para este experimento que incluía 1.500 compuestos. Y esto también pone algunos problemas computacionales, como cómo manejar esta información, cómo reducirla, cómo paralelizarlo y qué tipo de algoritmos de aprendizaje se pueden aplicar a una escala tan grande. Parte de la investigación que actualmente estoy desarrollando, este workflow que les describí es como el workflow típico que está muy bien establecido, pero también se presta para tener cierto nivel de ruido o cierto nivel de imprecisiones, porque las medidas que se toman sobre las imágenes se hacen utilizando algoritmos clásicos de visión por computador. Entonces, el trabajo de investigación que yo estoy haciendo incluye mejoras que se le pueden hacer al workflow de profiling utilizando aprendizaje de máquina, específicamente Deep Learning. Y cómo funciona el tema de Deep Learning. Básicamente construimos una red neuronal que recibe como entrada una imagen y la descompone en diferentes capas de características. Estas capas de características es como una jerarquía de información que se puede deducir de la imagen utilizando solamente convoluciones y algunas otras correcciones matemáticas, para al final obtener un vector de medidas o características que describen cuál es el contenido de la imagen. Esta arquitectura, este tipo de arquitectura basada en redes neuronales convolucionales es la arquitectura dominante en visión por computador hoy en día. Si ustedes están trabajando en algún problema con imágenes, van a encontrar que las redes neuronales convolucionales proporcionan mejor desempeño, son muy competitivas, además son muy rápidas y lo mejor de todo, hay bastante software libre para utilizarlas. Entonces, nosotros estamos
haciéndonos esa pregunta: ¿hasta dónde podemos utilizar este tipo de tecnologías para para mejorar nuestro desempeño en análisis de células? Una de los pasos que tenemos que hacer rutinariamente es segmentar el núcleo de las células, es decir, identificarlo. El problema de segmentación es que tenemos una imagen como estas, que es la que captura el microscopio, y el computador debe identificar cada uno de ellos independientemente. Es decir, en este caso, digamos, como asignarle un color distinto a cada uno, de manera que no se confundan y los podamos separar, porque estamos nosotros interesados en analizar células individualmente, tomarle sus medidas individualmente. Hemos desarrollado un algoritmo basado en redes neuronales convolucionales para separar células, especialmente en estos casos en donde están muy cerca la una de la otra, y los algoritmos tradicionales deben confundirse y dejarla como si fuera una sola célula. En nuestro caso, la red neuronal convolucional, logramos entrenarla para que separara estos casos difíciles y nos diera una segmentación correcta. Es decir, este es un segmento diferente a este y por lo tanto deben analizarse esas dos células por separado. Corregir este tipo de errores puede mejorar la calidad del análisis en todo el workflow de profiling que estuve describiendo hace un rato. Aquí hay algunos otros ejemplos de la imagen original con un par de núcleos o algunos núcleos que están tocándose el uno con el otro. La segmentación real proporcionada por un experto indica que estos son núcleos diferentes y hay que separarlos, pero los algoritmos tradicionales que nosotros tenemos implementados en el software Cell Profiler, que es el que desarrollamos internamente, no logra separar esas células correctamente, sino las mezcla en una sola región. La red neuronal que proponemos puede separar esos casos y entregarnos células que están correctamente separadas. Por cierto, este es un trabajo preliminar, es un trabajo que estamos desarrollando actualmente y próximamente, probablemente en los próximos meses, pensaría yo, o para comenzar el próximo año, estamos colaborando con NVIDIA, que es la empresa que fabrica tarjetas gráficas para hacer procesamiento gráfico de juegos, etcétera, pero también tiene hardware especial para hacer deep learning, y en colaboración con ellos vamos a abrir un Data Challenge para lograr corregir aún más de estos errores. Entonces se va a liberar un dataset que incluye más células con otros casos un poco más complejos, y esperamos que la comunidad académica pueda adoptar ese reto y encontrar soluciones todavía más óptimas. El grupo de investigación o el individuo que logre tener el mínimo error en la segmentación de las imágenes recibirá un premio de una cantidad que aún no está definida, pero eso se revelarán esos detalles más adelante para que estén pendientes si están interesados. Hay otra cosa o otro punto en el workflow de profiling en donde se puede utilizar Deep Learning para mejorar la calidad de los perfiles. Entonces acá estamos observando una proyección utilizando el algoritmo de TSNE, que básicamente nos indica, es un mapa de 2 dimensiones de cómo los experimentos están relacionados. En este caso estamos viendo 10 experimentos diferentes. Cada uno de los experimentos, por ejemplo este experimento naranja, tiene múltiples réplicas, es decir, lo estamos repitiendo o los biólogos lo repitieron múltiples veces en los platos para corroborar que el efecto siempre es el mismo. Entonces aquí vemos que estos grupos o estos experimentos efectivamente son repetibles y siempre terminan indicando la misma morfología de las células, independientemente de cuántas veces lo repitamos.
Sin embargo, aquí hay unos casos que se confunden los unos con los otros. De manera particular, los puntos azules son puntos que nosotros sabemos no deberían tener ningún cambio. Se llaman los controles, son experimentos de control y ellos se confunden con otros puntos en color rojo y en color amarillo, porque las medidas que tenemos en nuestro software no son lo suficientemente sensibles para detectar la diferencia entre las células que no tienen nada, que son las azules, contra las células que se le aplicó algún tipo de estimulación, como las amarillas o las rojas. Todas las demás se detectan correctamente, pero hay este par que son problemáticas y nos gustaría corregir eso. Utilizando una red convolucional, logramos separar esas condiciones en donde los puntos azules son las células que no tienen ninguna estimulación, mientras que las células rojas se ven un poco más cercanas. Esto indica también que esta es una estimulación o una condición que no presenta mucha diferencia a la larga. La diferencia es mínima comparada, como por ejemplo, con este verde, que es muy diferente a los controles, pero el amarillo sí tiene una señal distinta que antes no se podía observar claramente. Entonces esto es lo que estamos haciendo con Deep Learning para mejorar las medidas también. Ok, esos fueron como digamos, el overview de los principales pasos computacionales y de aprendizaje de máquina que se pueden aplicar para hacer perfilamiento de experimentos biológicos. Y ahora voy a cambiar un poco hacia las aplicaciones que este workflow tiene. ¿Para qué puede servir? ¿Para qué lo usan los biólogos? Y qué aplicaciones tiene en general. Hay básicamente dos tipos de aplicaciones que podemos identificar en de esta tecnología de hacer perfilamiento de experimentos biológicos. Uno de ellos es descubrimiento de nuevos medicamentos y el otro es hacer estudio de genética o genética funcional. Creo que hay una pregunta en el chat que dice, ¿el proyecto con NVIDIA será con miras a liberar software o va a ser un desarrollo privativo? No es un desarrollo privativo, es un challenge abierto, es decir, es un reto que se va a poner público para que cualquier persona o grupo de investigación, universidad o empresa privada que quiera participar, participe, descargue las imágenes, busque una solución al problema que se plantea, que es segmentar los núcleos, y la solución que mejor logre detectar esos núcleos se ganará un premio en efectivo. Pero no hay ningún interés en mantener la solución privada. Al contrario, nuestro interés es que ese tipo de soluciones pueda ser incorporado, por ejemplo, en nuestro software Cell Profiler para que otros grupos de investigación lo utilicen. Entonces, no es un reto o proyecto privativo. Muy bien, entonces volviendo a las aplicaciones, tenemos descubrimiento de drogas o análisis de funciones genéticas. Entonces vamos a poner un ejemplo con respecto a descubrimiento de drogas. Resulta que el proceso para descubrir drogas hoy en día, supongamos que hay una condición que necesita un nuevo medicamento, toma aproximadamente unos 15 años o más o menos del orden de 15 años antes de ser aprobada, desde el momento en el que empieza el estudio hasta que finalmente llega al mercado. Son más o menos unos 15 años de investigación y por cada 10.000 compuestos que empiezan a ser investigados, solamente uno se aprueba. Las farmacéuticas ven esto con preocupación porque hacer investigación por 10, 15 o 20 años para solamente obtener un medicamento es bastante costoso, especialmente si incluye experimentos
en donde hay que mantener, investigadores, plataformas computacionales, laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pudiéramos acelerar ese proceso? Las diferentes etapas para el descubrimiento de drogas incluye unos pasos en donde el bioquímico hace una hipótesis y dice, ok, yo creo que para atacar esta condición específica podemos diseñar alguna estructura química que tenga como objetivo ese efecto particular. Y después de que lo propone, se sintetiza y se prueba en organismos de prueba, no son humanos, evidentemente, para observar cuál es la respuesta. En esta etapa es en donde se puede utilizar el workflow de perfilamiento, porque en lugar de probar con animales o cosas de esas, podemos utilizar células humanas en estos cultivos de ensayos para observar su respuesta y identificar cuál es la respuesta morfológica de las células cuando se les aplica cierto compuesto. Esto reduciría por lo menos la primera parte de la identificación de las drogas que son activas, porque evidentemente hay un gran porcentaje de medicamentos que no tienen ningún efecto sobre las células humanas, y la idea es que pudiéramos explorar ese espacio haciendo experimentos biológicos, capturando imágenes, midiendo la respuesta y solamente seleccionando aquellos que tienen un fenotipo interesante para atacar cierta enfermedad. Después de eso, cuando ya se tienen claros cuáles son los medicamentos que pueden ser útiles, entonces empiezan los clinical trials o las pruebas clínicas en donde ya se involucran humanos para ver si lo que se observó en las células es real o no. Entonces, por lo menos en esta parte inicial, el workflow de perfilamiento podría ser útil para mejorar los tiempos de descubrimiento de células y de medicamentos, perdón. Y de hecho hay un par de compañías en el mundo que son pequeñas, son startups de hecho, no tienen mucha trayectoria, pero que le están apostando a encontrar medicamentos utilizando esta nueva forma de encontrar drogas más basada en análisis computacional que en la típica en el típico laboratorio farmacéutico, en donde toma tanto tiempo a poder encontrar un solo medicamento. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones, bueno, este es un ejemplo, por decir algo, de las células que nosotros pudiéramos recolectar de alguna muestra de un paciente o algo de ese estilo. Las células normales deberían verse así, pero las células con cáncer se observan de otra manera, y esas nosotros las podemos cuantificar utilizando el perfilamiento que estábamos describiendo hace un momento. La pregunta es, después de aplicarle cierto medicamento a estas células, ¿logramos que se vuelvan normales como lo eran anteriormente o siguen siendo lo mismo? Cuando encontremos un medicamento que hace que las células vuelvan a su estado normal, ese se convierte en un candidato para ir a las pruebas clínicas. La otra aplicación que esto tiene es el estudio de funciones genéticas. Nosotros tenemos un conocimiento bastante amplio de la célula, pero aún hay muchas cosas que son un misterio para muchos investigadores. ¿Qué pasa cuando un gene cambia? ¿Cuáles son las variaciones o mutaciones genéticas que implican o generan al final de su cadena de reacción unos cambios importantes en el fenotipo humano? Y bueno, cuáles de ellos están asociados a enfermedades y cosas de esas. Tampoco tenemos muy claro. Hemos hecho un buen trabajo secuenciando los genes, sabemos cuáles son, pero todavía no sabemos muchos de ellos para qué sirven y cómo pueden impactar o ayudar a mejorar la calidad de vida de ciertas personas. Entonces, en el Instituto Broad se diseñó una estrategia para editar los genes que incluye
CRISPR es una tecnología muy precisa y CRISPR sirve para modificar genes. Nosotros igual podríamos hacernos preguntas como, ok, en lugar de aplicarle una droga a estas células, modifiquémosle ciertos genes y miramos a ver cuál gen es el que resulta en revertir el proceso y volver la célula normal. Y eso también lo podríamos hacer utilizando el workflow basado en imágenes. Finalmente, una de las metas finales de hacer este tipo de desarrollo y de investigación es que se pueda hacer medicina con precisión. Si ustedes o si yo, por ejemplo, me parto un brazo y voy a que me pongan un yeso, ese yeso me lo diseñan y lo fabrican personalizado para mí, para la longitud de mi brazo, para la forma de mi brazo. Pero si tengo cáncer, resulta que me dan unas terapias o la quimioterapia, radioterapia, que son genéricas. Y no es el caso de que cada paciente reciba un tratamiento personalizado cuando se trata del cáncer. La razón es porque no entendemos aún cómo se pudiera hacer de manera más personalizada. Pero si nosotros utilizamos una tecnología como el perfilamiento de imágenes, en donde tomamos de este paciente alguna muestra de su sangre, por ejemplo, o del tumor, y le hacemos perfilamiento de imágenes con esas células del paciente, hacemos algunos ensayos, probamos diferentes medicamentos, miramos la respuesta en el microscopio e identificamos cuáles de ellas funcionan, podríamos recomendarle un tratamiento mucho más específico y personalizado para que la persona pueda superar ciertas enfermedades como el cáncer u otras que aún no podemos curar de manera certeza, con certeza, digamos. Entonces, esta también sería una aplicación que esperamos en el futuro se pueda explorar. Esta es básicamente toda la presentación. Muchas gracias por su atención y estoy pendiente por si hay alguna pregunta. Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Muy bien, sí, muy interesante. Creo que tenemos espacio para un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, las puede hacer a través del chat. O por YouTube, también es posible hacerlas en el chat de YouTube. Sí. Hola. Andrés. Sí. Por aquí María Fernanda nos dice que muy interesante. Pero quizás mientras alguien se anima a preguntar, yo quisiera hacer una pregunta a Juan Carlos y es, veíamos que en el proceso, la matriz, esta matriz que perfilaba como tal cada una de las células, digamos, no es tan viable compararla con otro perfilamiento de otro experimento porque puede cambiar la cantidad de células de un experimento al otro. Y veíamos que se podía reducir en una única matriz que las compactaba. ¿Cómo se hace esa compactación en términos generales? Sí, esa es una buena pregunta. La compactación, hay varias formas de hacerla. La más sencilla es, por ejemplo, promediar los vectores que representan cada una de las células. Y esa es como, de alguna manera, digamos, el baseline para otros algoritmos que hacen compactación utilizando otro tipo de información. Nosotros utilizamos el baseline, es decir, promediamos la información de las células y mantenemos también un vector con la desviación estándar para saber cuál es la variación en la población de células que estaba detrás del perfil. Aquí veo que hay una pregunta acerca de cuál es el software que se usa en el proceso. Nosotros utilizamos en la primera etapa Cell Profiler, que es un software open source basado en Python.
y después de que obtenemos las medidas de las imágenes, utilizamos diferentes tipos de software. No es una sola herramienta. Hacemos análisis de datos utilizando R, sistemas Unix, scripts en Python. Entonces es bastante heterogéneo y necesita diferentes herramientas en cada paso. Hay otra pregunta que dice que por dónde se puede empezar a aprender más sobre Deep Learning. Hay muchos recursos en la web para aprender acerca de Deep Learning. Pienso que uno de los más completos, que incluye software, tutoriales y etcétera, se llama TensorFlow. Tiene código libre también, modelos que se pueden reutilizar, instrucciones de cómo utilizarlo. Y bueno, también hay cursos en las plataformas como Coursera, edX y otras, en donde enseñan a utilizar este tipo de herramientas de Deep Learning que son bastante útiles, por lo menos en toda visión por computador se refiere. Hay otra pregunta que dice, para Big Data, si se utilizaron herramientas como Hadoop. Nosotros no utilizamos Hadoop directamente, pero sí desarrollamos una solución, digamos, como personalizada para nuestra infraestructura computacional, que distribuye diferentes procesos, especialmente cuando hay 26 teras de datos. Una sola máquina no puede, entonces manejamos cientos de máquinas y en cada máquina se lanza un trabajo diferente. No utilizamos Hadoop, pero sería, por supuesto, una solución factible, porque es el problema similar. Hay otra pregunta que no estoy seguro si la entiendo. Bueno, ¿cómo se pudiera explorar este tipo de tecnología al estudio de imágenes satelitales, como por ejemplo para analizar terrenos? Sí, es muy interesante el tema de... es decir, esta metodología de alguna manera es genérica, ha sido afinada bastante a imágenes biológicas, pero si en otro contexto se pueden hacer preguntas similares, como por ejemplo, bueno, de hecho recuerdo un artículo que fue publicado en la revista Science el año pasado de un investigador que se preguntaba si los indicadores económicos se podían asociar a imágenes satelitales, y ellos utilizaron Deep Learning para hacer un experimento muy similar al nuestro, ¿no? En donde se construye un perfil para ciertas poblaciones utilizando Deep Learning, y luego se compara el perfil de un territorio contra otro territorio y se verifica si su similitud tiene alguna correlación con el nivel de desarrollo económico, y resulta que sí lo hay. Entonces, las imágenes satelitales definitivamente proporcionan información socioeconómica, sociocultural, y se pueden hacer ese tipo de hipótesis también. Hay otra pregunta que dice, para los servidores se utiliza Cloud, Locker, manejo de esta información. Bueno, nosotros utilizamos los servicios de Amazon Web Service, que es básicamente computación en la nube, y podemos expandir un número de máquinas virtuales por demanda. Es decir, para un proyecto que tenemos la próxima semana vamos a necesitar más o menos 150 máquinas, y las expandimos por un tiempo determinado para procesar todas las imágenes, y cuando ya hemos procesado todas las imágenes descargamos resultados y continuamos con el análisis siguiente. Antes teníamos nuestros propios servidores, pero hacerle mantenimiento y actualización era bastante costoso y consumía mucho tiempo. Entonces encontramos que movernos a la nube, particularmente con Amazon, ha sido productivo. Estamos considerando movernos a la plataforma de Google, la plataforma de Cloud, que también es bastante buena y tiene herramientas muy interesantes. Posiblemente en el futuro nos movamos a Google Cloud. Muy bien. Hay una pregunta que dice Pablo Humberto Arriola Agudelo, del grupo de Machine Learning Colombia. Facebook invita a que subas, por favor, el proyecto de NVIDIA. Ok, todavía no ha salido, entonces, por supuesto, cuando
la información esté disponible para el público, yo se las haré llegar. Me pueden enviar por favor sus datos de contacto o a través de Jorge yo les hago llegar información acerca de este reto. Estaré pendiente cuando Juan Carlos ya tenga la información, yo la publicaré en el curso y bueno, con los medios que se tengan aquí en el DANE para distribuirla a todos los interesados. Súper, por supuesto que sí. Todavía no está disponible y hay muchos detalles que desconozco, pero es algo que va a suceder seguramente durante los próximos meses o empezando el próximo año. Bueno, muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por la respuesta y por las respuestas y a todos los participantes por sus preguntas. Juan Carlos en este momento tiene una reunión. Ajá. Sí, desafortunadamente. Sí. Hay más preguntas, pero lo que yo sugiero es que los podemos abordar y quizás Juan Carlos no las podría contestar y yo me encargo de ponerlas en el foro del curso. Juan Carlos en ese momento se dirige a una reunión, o a menos que Juan Carlos alcance a responderlas. Ok, veo que hay un par de preguntas y tal vez puedo hacer unos comentarios rápidos acerca de la pregunta de cómo fortalecer estas competencias en Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, pues me parece una excelente iniciativa la que el DANE ha tomado para empezar a difundir estos temas de aprendizaje de máquina. Se estima que aprendizaje de máquina y en general la inteligencia artificial va a transformar la economía de una manera similar a como sucedió en la revolución industrial. Y seguramente ustedes han empezado a ver noticias como los vehículos que se conducen solos, que en el futuro podrían reemplazar taxistas y camioneros, digamos, pero de otra forma no son los únicos trabajos, hay muchos otros trabajos repetitivos que se empezarán a automatizar con aprendizaje de máquina. Vale la pena que le invirtamos el tiempo y los recursos a aprender, a capacitarnos, a socializar. Esta iniciativa nuevamente la veo con muy buenos ojos, es un muy buen trabajo el que se está haciendo detrás y bueno, pues las universidades necesitan empezar a ponerse también como al día con estos temas para que las futuras generaciones de ingenieros manejen estas herramientas. Entonces, ese es un punto muy importante. Y finalmente dice de qué tipo de servicios se ofrece Amazon para este tipo de aplicaciones. Amazon tiene servicios genéricos para todo, desde Netflix. Netflix está montado totalmente sobre Amazon, hasta el tipo de análisis que nosotros hacemos se puede implementar en Amazon. Entonces, hay cualquier cantidad de servicios que se pueden construir y, bueno, digamos que Amazon es uno también de los proveedores, pero hay muchos otros proveedores de computación en la nube que ofrecen servicios competitivos con respecto a precios y también son muy fáciles de usar. Entonces, son buenas alternativas las que se encuentran en la web. Creo que desafortunadamente ya tengo que salir, pero les agradezco nuevamente la invitación y quedamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Les estaré enviando más información a través de Jorge y si tienen alguna otra pregunta con Jorge también la podemos canalizar. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos los asistentes. Feliz día. Vale, feliz día. Hasta luego.